Hola, mi nombre es Yasmin y yo les voy a hablar sobre la reforma laboral en México 2019, en la cual hablaremos de las reformas más importantes en el apartado de derechos y obligaciones y los motivos que alentaron a dicha reforma. La reforma laboral, misma que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social publicó el 1 de mayo del 2019 en el Diario Oficial de la Federación mediante un decreto en el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. En el decreto se modifican un gran porcentaje de diversas disposiciones de interés para la economía del país y en especial para los trabajadores, sindicatos, empresas, así como la comunidad jurídica. Se establecen normas que rigen al derecho individual del trabajo, el derecho colectivo, destacándose el voto libre y secreto de los miembros y de las agrupaciones sindicales. Y una gran reforma procesal en la cual sobresale la intervención del Poder Judicial, en la que se deberán de llevar a cabo los juicios, y va a haber juicios, bueno, más bien jueces laborales federal, desapareciendo paulatinamente las juntas de conciliación y arbitraje. La reforma laboral está vinculada al TECMEC, que son los tratados de México, Estados Unidos y Canadá, en el cual han de ser el Tratado de Libre y Comercio, en el que se obliga a cambiar de cierta forma la Ley Federal del Trabajo y la Constitución en el artículo 123, en sentido de que debe haber mayor libertad sindical, mayor democracia sindical, el voto libre y secreto de los dirigentes y que las empresas no interfieran tanto en la vida de los sindicatos y ya que se modifica el artículo 123 constitucional, que dicen que las juntas de conciliación y arbitraje van a desaparecer y que deben crearse los juzgados o tribunales laborales y un centro de conciliación, y que aparte de que lleve la conciliación previa a los juicios, debe de llevar a cabo todo aquello que tenga que ver con los sindicatos. Por lo que pienso es que es una continuación de la reforma del 2012, un complemento muy importante, ya que necesitaba una reforma amplia, determinante, ya que tenía pues más de 50 años de su creación, que fue en agosto de 1931, que no tenía una modificación amplia. También fueron puntos claves en el que el legislador dice, no, pues vamos a modificar las condiciones de trabajo para que beneficien no tanto al trabajador, o sea, sí, pero que beneficien a ambas partes, también el beneficio sindical, y ya que existen pues muchos conflictos en cuanto a esta materia laboral. Las dilaciones en cuanto a las soluciones en conflictos en materia laboral, las juntas de conciliación y arbitraje, y pues prácticamente tienen una carga enorme de trabajo. Hay muchísimos vicios a la hora de la contratación a una persona, también muchos abusos que hasta hoy en día pues hay todavía por parte del patrón hacia el trabajador. El primer tema que vamos a tocar es la subcontratación o el outsourcing, que está en el artículo 5, fracción 14, en la que dice que el encubrimiento de una relación laboral con actos jurídicos simulados para evitar el cumplimiento de las obligaciones laborales y o de seguridad social. Pues sí, en efecto, las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo son de orden público, por lo que no producirá un efecto legal ni impedirá el goce y ejercicio de derechos, pues esta ya sea escrita o verbal, la estipulación que establezca o pretenda simular una relación de trabajo. Y esto es porque año con año hay un aumento de este esquema de subcontratación, ya que pues ponen en desventaja al trabajador, porque pues los privan de los derechos
o de las prestaciones, mejor dicho, que tienen o que a las que ellos pueden, ¿cómo decirlo? Pues sí, a las que a las que ellos tienen derecho, ¿no? Y que la ley pues lo menciona, y pues los patrones lo que hacen es evitar esas responsabilidades laborales y pues obviamente en perjuicio del trabajador. En el año 2004 hubo un 9% de este esquema de subcontratación, en el cual en el 2017 ya era un 17%. Hubo un incremento notable en cuanto a este esquema de subcontratación. En diciembre en el año del 2019, más de 5 millones de trabajadores se vieron afectados por este tipo de esquema de subcontratación. En diciembre del 2019, 14.553 empresas dieron de baja a su personal en el IMSS, y eso pues para evitar el pago de las prestaciones de fin de año. Debido a que la carga de prueba sigue correspondiendo al patrón, no se debe olvidar que la empresa en la que se presta el servicio debe contar con un contrato escrito y asegurarse de que los patrones cumplen con sus obligaciones en materia de seguridad social, ambiente y salud en el trabajo. El siguiente punto que vamos a tocar son el convenio de terminación por mutuo consentimiento. Como es tradicional, en un convenio de terminación de la relación de trabajo se exige su aprobación por una autoridad laboral, quien revisará que no contenga una renuncia de algún derecho. Y ahora, con esta nueva reforma, también contempla la posibilidad de que se realice entre los particulares sin la intervención de alguna autoridad, ya que esto se adiciona en su artículo último del 33 de la Ley Federal del Trabajo, en el cual menciona que cuando el convenio sea celebrado sin la intervención de autoridad, sería susceptible de ser reclamada alguna nulidad ante el tribunal, y solamente de aquello que contenga renuncia de los derechos de los trabajadores, conservando la validez de las demás cláusulas convenidas. Y pues el principal cambio en el que se recoge es que respecta al no requerimiento de una intervención de autoridad en el convenio de la terminación por mutuo consentimiento. Además, contempla la posibilidad de que el trabajador promueva la nulidad de la parte de que pues crea que hay una renuncia a algún derecho, y pues esta deberá ser ante el juez laboral. Y creo que esto viene encaminado por lo mismo de la carga de trabajo que hay en las juntas de conciliación y arbitraje. El siguiente punto que me pareció interesante fue sobre el artículo 48 bis, que habla sobre las actuaciones improcedentes, en el cual tiene su antecedente con el artículo 48, en el cual fue una importante modificación de la reforma del 2012, en el que de alguna forma tiene la idea de proteger al patrón en la Ley Federal del Trabajo, y marca aspectos medulares en cuanto al pago de la indemnización, que en la Ley Federal del Trabajo menciona una indemnización de 3 meses y creo son 20 días, y dependiendo de la relación de trabajo que tengas, y en el artículo 123, apartado A, fracción 22, menciona 3 puntos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Con esas indemnizaciones, en el artículo 43 se tenía... ¡Ay, no! Por lo cual en el 48 tenían que los patrones, cuando se despedían a los trabajadores y así, tenían que pagar los salarios caídos. Y entonces
cuántos salarios caídos, lo que duraba el juicio, que eran años, entonces tenían que pagar todo eso. Entonces de esta forma protegieron al patrón, pero aún así, este, pues sí tenía que pagar pues todavía dinero. El 48 bis se crea por lo mismo de que los abogados metían excepciones dilatorias que alargaban el juicio y que nos íbamos de 2, 3, 4 años y que el patrón estaba obligado a pagar esos salarios caídos. En perjuicio de obviamente, se crea el 48 bis en el que se llaman actuaciones improcedentes y con este artículo existen grandes penalizaciones en el caso de que los abogados, los trabajadores tengan injerencia en que el juicio se prolongue de cierta forma con la finalidad de seguir ganando dinero con actuaciones improcedentes. Y esto no nada más también es como para el sector público, también están para los servidores públicos que igual están o hacen ese tipo, o sí, de alguna forma están o ayudan, facilitan a esto. Eso también está en la ley, en el cual son actuaciones notoriamente improcedentes. El siguiente punto que vamos a tocar es de los descuentos a los salarios, en el cual está previsto en el artículo 110, y ya que fue modificado y ahora señala que los descuentos de los salarios de los trabajadores están prohibidos salvo en los casos y con requisitos siguientes. En la fracción sexta, el pago de las cuotas sindicales ordinarias previstas en los estatutos de los sindicatos. El trabajador podrá manifestar por escrito que su voluntad de que no se le aplique la cuota sindical, en cuyo caso el patrón no podrá descontarle. En este caso de ideas se puede contemplar la posibilidad de que un trabajador no esté de acuerdo con un descuento por concepto de, de cuota sindical, y además las empresas deben cuidar de que no exista injerencia de estas cuestiones que tengan que ver con la vida sindical, incluyendo con dichas cuotas. También, de acuerdo a las normas protectoras del salario, se deberá informar al empleado en todo momento, en todo tiempo, sobre las deducciones en el pago. Así como ya lo dijimos, el trabajador deberá tener acceso detallado a la información de los conceptos de deducción en su salario, o por ello los recibos tendrán que ser o entregarse al empleado de forma impresa o por cualquier otro medio. Lo anterior, de acuerdo, lo señala el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo. Otro punto que vamos a tocar es la prelación de descuentos al salario, y es en relación al descuento del pago. En esta tiene que ver con el orden de los mismos, ya que en el artículo 132, del que habla de las obligaciones de los patrones, en su fracción 26, nos habla de que hacer las deducciones previstas en las fracciones cuarta del artículo 97 y de la séptima del artículo 110 es enterar los descuentos de orden de prelación. Primero al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores y posterior a otras instituciones. Está obligado, no conviene al patrón deudor solidario, y en cierta forma no lo convierte en un deudor solidario del crédito que le haya concedido al trabajador. No pasa lo que se convierte en deudor. Y con eso hablamos de que primero se deben de cubrir los créditos que tengan con el FONACOT y después cualquier otro acreedor o proveedor, que ya son las instituciones, bancos, etc.
teniendo presente que la empresa no se convierte en un deudor solidario. Otro aspecto que tenemos son las obligaciones patronales, en el cual es otro aspecto de la relación de obligaciones patronales previstas en el artículo 132, fracción 30, en el que se habla de las obligaciones que los patrones que tengan celebrado un contrato colectivo de trabajo, estableciéndoles una obligación de entregar a sus trabajadores de manera gratuita un ejemplar impreso del contrato colectivo, ya sea del trabajo inicial o de su revisión. Y así tenemos que al mismo tiempo imponen diversas obligaciones que se deben implementar en las empresas de acuerdo al conjunto de los trabajadores, como un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género, atención en casos de violencia, al hostigamiento o acoso sexual, así como también para erradicar el trabajo forzoso e infantil. En esto también es muy importante mencionar que se debe fijar y difundir dentro de la empresa el texto fiel de la convocatoria y demás documentos que le solicite el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para el desarrollo del procedimiento de consultas. Ya como le dijimos, el voto libre y secreto en materia colectiva, establecidos en los artículos 390 bis, 390 ter y 400 bis. Este organismo denominado, como ya lo dijimos, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, está pendiente de constituirse en los términos establecidos en los artículos transitorios. El siguiente punto que vamos a tocar son el nuevo sistema de justicia laboral, que realmente me pareció muy importante. Y pues la modificación a la ley en que los tribunales de trabajo no pueden ser dependientes del poder administrativo, tienen que pasar al poder judicial. Porque anteriormente estaban con el poder ejecutivo y pues, no sé, no era como que, o no veía por qué tenía que estar o por qué le pertenecía. En cuanto se tiene que crear, pues ya como lo dijimos, los tribunales de trabajo dependientes de este poder, que es el poder judicial, y deben crearse el Centro de Conciliación y Arbitraje. Lo que preocupa a México es que tiene, pues, ha firmado varios convenios ante la OIT, y esto obliga a que todos los organismos descentralizados que tengan que ver con el trabajo y la libertad de los sindicatos, los empleadores y trabajadores deben de ser órganos tripartitas. Es decir, que debe de haber un representante de gobierno, un representante de patrones, que nombren a través de las cámaras, y que un representante de los trabajadores a través de los sindicatos que representan la mayoría, nombraran ese representante dentro de este organismo, y así crear un órgano de gobierno interno dentro de este organismo. El órgano de gobierno a que se refiere esta ley lleva dentro del propio organismo al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y siento que, está bien porque compete pues todas las actividades desde este centro en materia de trabajo. También tiene que estar el secretario de Hacienda y Crédito Público, también tiene que estar el representante o más bien el titular del INE, el titular del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Con esto trataron de buscar la forma de dar la vuelta al tripartismo y crearon este centro de justicia, porque pues va a regular todos los sindicatos de todo el país.
Eh, También en lo que va a haber un cambio es que había una etapa de conciliación. Bueno, eran dos etapas, ¿no? La de conciliación en el proceso es que cuando se demanda al patrón, la primera audiencia es conciliatoria y la junta de conciliación lo que quiere es que concilien, porque hay dos etapas, ¿no? La de conciliación, pero por ejemplo, si el patrón no se presentaba o el trabajador, pues realmente no pasaba nada. Y ahora o sea, no pasaba nada y pues está bien, se entiende que no quieres conciliación, nos vamos directo pues ya al procedimiento legal. Y ahora con esta reforma, pues no. Lo que ahora se tiene o lo que se hace o se va a hacer es pasar forzosamente por este centro de conciliación, ya que si el patrón pues decide no presentarse o no asistir, se va a poder obligar, ya que si no asiste podría caer en desacato del mandamiento judicial y pues es un delito. Y pues, o sea, ahora sí como forzosamente tienes que conciliar. Y si el trabajador no se presenta, pues está aceptando todo lo que el patrón opone a la pretensión del trabajador y pues literal el patrón tiene la mitad del juicio echado a la bolsa. Ok, ahora para llegar al tribunal tienes que acreditar que pasaste por el Centro Federal o el Centro Federal de Conciliación y si no lo hiciste, pues no vas a poder iniciar esta etapa. Con los nuevos tribunales, realmente el desahogo de las pruebas, de las etapas procesales, ya se llevarán a cabo ante quien tiene que ser, que es el juez laboral. Que es un juez de distrito y no un sistema colegiado de impartición de justicia laboral, ya que es totalmente obsoleto y además pues es retrasado, pues ya es antaño, desde 1931 y desde 1917 en el que se le llama la Declaración de los Derechos Sociales del Hombre en la creación del 123 Constitucional, pues ya es obsoleto, ya era necesario realmente un cambio amplio. Ok, el último punto pero no menos importante, es los trabajadores del hogar, en el cual es ajeno al tema empresarial, pero con una importancia digna de tomarse en consideración. Surge como una cuestión discutible lo relativo al concepto de empresa o patrón y si estas ideas pueden aplicarse a una casa habitación donde labora personal doméstico. Esto ya que en esta ley surge pues el concepto o esta figura de trabajador doméstico, trabajadoras o trabajadores del hogar, en el que pues ya es una obligación brindarle seguridad social del IMSS y además establece que se le debe de proporcionar un horario especial de descanso, sobre todo al personal que pernota, un descanso intermedio de mínimo 3 horas entre el horario de turno matutino y turno vespertino y un descanso nocturno de 9 horas como a mí. Asimismo, se le debe de otorgar un día y medio de descanso semanal y ese medio día puede ser acumulable, en el que debemos recordar que pues se puede acumular cada 2 semanas. Por otra parte, debemos recordar que no existe como obligación patronal en el que tengamos que o tengan que afiliarlos al Infonavit, de acuerdo a los artículos 136 y 146 de la Ley Federal del Trabajo. Aunque se me hace algo realmente un poco complicado, o que pueda pasar, porque el patrón realmente
o sea, le debe dar seguridad social a menos que tenga el trabajador que está de esta naturaleza, ya sea de 10 15 años viviendo en su domicilio. Tiene que darle seguridad social. Vas a tener que implementar todas esas cuestiones en beneficio de este, porque esos 10 15 años ya generaron antigüedad. Y pues muchas veces, ¿qué patrón le da contrato individual a este tipo de trabajadores? Pues nadie. Bueno, yo no conozco a nadie que pues sin discriminar a esas personas, pues pues ellos no conocen sus derechos al que el día de hoy tienen. Y ya, pues ya es un hecho de que se les tiene que dar seguridad social y ya tendrán derecho a cotizar, ya que existe una relación laboral y pues la ley no pone excepciones. Y pues también aquellos patrones, ¿no? Que realmente saben que pues ya es con esta nueva reforma que les tienen que dar seguridad social y pues lo omiten o lo saben, no lo hacen y así. Pues realmente el día que pues no sé, que la despidan y esta persona se asesore, pues realmente le va a salir muy caro. Pero pues bueno, espero que les haya gustado y pues muchísimas gracias por su atención.